el diluvio, y os lo digo yo, que en este caso ha sido como de lector que he devorado la novela, os va a alcanzar y os va a arrastrar a ese Bilbao que yo mencionaba, pero al Bilbao de 1983, a una ciudad que se parece a Glasgow, para lo bueno y para lo malo, con muchos ingleses en sus calles, que esto yo no lo sabía. Oye, ¿qué recuerdas de ese viaje en tren, de aquella niña que vio por la ventanilla, todas esas imágenes que ahora has usado para tejer la novela? Sí, mira, quise contarlo en el prólogo porque es una pregunta habitual que nos hacen a los escritores, que es ¿de dónde surgió la idea para hacer la novela? Es verdad que una novela está llena de muchas cosas, que algunas las has desgranado y son pues, conceptos históricos, sociales, tiras de memoria, pero también de lo que has escuchado, de lo que te han contado, porque yo tenía 14 años entonces, pero eran 14 años de entonces. Yo no tenía un teléfono móvil, era la primera vez que viajaba sin mi familia, pero había viajado con mis tíos y luego volvía en el tren al cargo de otros adultos que además iban a Bilbao a trabajar. Y bueno, son mezcla de todo, pero hay ocasiones en que me lo han preguntado y no sé de dónde provienen todas las cosas. En esta novela tampoco, sería un análisis muy extenso, pero sí sé de dónde surgió el escenario y cómo llegó más tarde John Biblia a mi vida y en qué momento encajaron. Porque desde aquel verano, cuando yo regresaba de Galicia, metida en un tren y amanecía, porque era un tren nocturno, el tren de la Bruja, que yo debía de tardar como 16 horas en hacer el recorrido. Hoy en día no ha acelerado mucho más, o sea, más viene tardando, pues creo que desde Barcelona hasta A Coruña, yo creo que tardará cerca, 15 horas tranquilamente, es una barbaridad. El famoso Shanghái, es ese, ¿no? Es una cosa, bueno, no sé si Shanghái o qué, pero terrible. Y había pasado, subíamos al coche a última hora, al tren a última hora de la tarde, había pasado la noche y era la mañana y al amanecer, en cuanto amaneció, el tren iba muy despacio y ya esto nos llamó la atención, ¿no? Y al asomarnos vimos, y era Burgos todavía, que ya estaba todo desolado de haber pasado el agua y haber arrasado con todo, estaba todo lleno de barro. Eran más que nada pues, pastizales llenos de barro, la hierba arrasada, y estábamos todavía muy, muy lejos de entrar en Bilbao. Y ya los rumores de la gente que trabajaba en las vías eran no se puede continuar, Bilbao está destruido, ha muerto muchísima gente. Eran esas primeras informaciones que no eran oficiales todavía, pero eso hablaban de muchos muertos, de muchos desaparecidos y de una ciudad destruida. Y yo, claro, yo soy hija de un marino. En la mesa de mi casa he oído hablar de todos los puertos escoceses, irlandeses y bueno, y de cómo era el tráfico entre un puerto y otro, y lo conocía perfectamente. Y luego viene, claro, el seguir armando el resto de la historia, pero hasta que llegó el asesino y vi la comunicación entre las dos ciudades, durante muchos años mantuve en mi mente que un día Bilbao sería escenario de una novela. No quería hablar tanto de las inundaciones en sí, que ya se han hablado muchas veces y están en documentales y están recogidos los testimonios de personas que lo vivieron y que lo pueden explicar mucho mejor que yo, sino como escenario en sí mismo. La sensación que tenía cuando me documentaba sobre cómo era Bilbao en 1983 era que si no llega a ocurrir este diluvio hubiera pasado algo, porque la tensión política, social, económica era tremenda. Era una ciudad que era como una olla a presión y había mil cosas que podían estallar. Y bueno, pues fue así, fue con un gran diluvio. Y por si había poco, llega un asesino en serie que viene desde Escocia. Ahí está ya Dolores Redondo, acabando de complicarles la vida a los pobres bilbaínos del año 83. Cuando yo conocí la historia la historia de John Biblia no, la existencia de John Biblia, en una novela de un escritor, en una ficción también, una novela en la que aparecía un imitador de John Biblia. La novela era muy buena, me la leí encantada, pero cuando llegué al final vi que el escritor, que es Ian Rankin, explicaba que John Biblia era real, y que se había estado buscando desde el año 69, que se puso en marcha la gran operación policial para cazarle, y que justo en el momento en que él escribió esa novela, que podía ser, yo creo que podía ser 2003 o 2004, por ahí, quizá antes, es que ahora no estoy muy segura, él contaba que en ese momento
en el momento en que él cerraba la edición de la novela, estaban a punto de analizar los restos de un criminal que había muerto en prisión, que por lo visto le había confesado a su compañero de celda que él era John Biblia. Entonces su compañero lo contó, ya el tipo estaba fallecido, e iban a desenterrarlo para comprobarlo, para hacerle las pruebas. Entonces ya a partir de ahí me interesó muchísimo el caso y seguí enterándome y tal. Bueno, finalmente este tipo no era John Biblia, lo desenterraron, lo volvieron a enterrar y no era él, era un criminal que había hecho muchas fechorías, pero no era John Biblia. Y el caso sigue abierto. Sé que en España no es un criminal conocido. No, hasta ahora. Hasta ahora, es verdad. La mayoría de periodistas me decían, pues nunca había oído hablar de John Biblia. Sin embargo, en Reino Unido es muy, muy conocido por el hecho de que, en primer lugar, podría estar vivo todavía. Así que la operación para capturar a John Biblia sigue abierta. Y luego, pues porque no se han dejado de entretejer teorías, que también es normal. Cuando un asesino consigue eludir a la justicia, se hacen mil cábalas de qué ha podido pasar. Pero es que también era muy llamativo el modo en que cometió los crímenes. Porque John Biblia conoció a sus 3 víctimas entre el año 68 y 69, a las 3 en la misma discoteca. ¿Os podéis imaginar que alguien se lleve de la misma discoteca a 3 chicas en un periodo de 1 año y medio, cada 6 meses una, y que las 3 aparezcan muertas, como estas pobres desgraciadas, violentadas, violadas, estranguladas? Y qué casualidad, las 3 tenían la menstruación en el momento de su muerte. Y esto tan llamativo, que seguro todos estáis pensando, pues es un asesino en serie de cajón, porque hoy en día todos tenemos esa cultura del asesino en serie. En 1968 y 69 el concepto asesino en serie no existía aún. Los llamaban grandes depredadores, pero era raro, un gran depredador. No lo detectaron con el tercer crimen. Entonces pusieron en marcha una grandísima operación policial que, como digo, es la mayor de su historia. Ha pasado a la historia como la mayor caza del hombre, además sin llegar a capturarlo. Y bueno, generó tal paranoia en la ciudad de Glasgow, se llenó de carteles de retratos robot, porque le había visto mucha gente. El tipo era muy descarado, iba a una discoteca donde muchísima gente podía verle. Los porteros, los camareros, otras chicas, otros chicos, mucha gente le vio. Incluso la hermana de la tercera víctima, que había acompañado a su hermana a la discoteca, les acompañó buena parte de la noche y luego incluso un tramo en el taxi que les llevaba de vuelta a casa. O sea, que pudo verlo muy bien, dio una descripción muy buena y la pobre en los años siguientes participó en muchísimas rondas de reconocimiento con miles de hombres, porque miles de hombres pasaron por esas rondas y todos fueron descartados. Y como digo, el nivel de paranoia llegó hasta el punto en que la ciudad estaba llena de carteles, estaba la cara del presunto John Biblia en la panadería, en las escuelas, por supuesto en todas las discotecas, la gente creía verle en todas partes. Estuvieron a punto de linchar a más de uno que se parecía un poquito al retrato robot. Y la policía llegó a extender unos carnets que ponía que la policía certificaba que el portador no era John Biblia, para evitar que o sea, hasta ese punto llegó la paranoia. Imaginaos, la gente creía ver a John Biblia por todas partes. Entonces el la persona, el misterio me fascinó y claro, hay una teoría que seguro que los que sois aficionados al crimen también habéis oído decir muchas veces, y es que los asesinos en serie no se detienen, y menos cuando están tan lanzados como John Biblia, que ya llevaba una cadencia, que le iba saliendo muy bien, que tenía un tipo de víctima ya localizada. Es raro que se detenga solo porque haya presión policial. Puede parar un tiempo, pero volvería a las andadas. La otra razón para que se detenga es que entre en prisión o que hubiera muerto, pero claro, los testigos dicen que tenía 20 muy pocos, que era muy joven. Entonces es poco probable que hubiera muerto. Y la tercera es que haya salido del país. Entonces, cuando yo estaba leyendo todo esto, yo aposté y apuesto en la ficción por sacarlo del país y por traerlo hasta Bilbao. Pero con todo, no es una novela policíaca, o yo no he querido que sea una novela policíaca. Es narrativa, he intentado contarlo de la manera más interesante, he intentado volver a escapar, como en casi todas mis novelas, de los estrechos márgenes de la novela negra,
y he creado para perseguir a este tipo real en una ciudad real a un experto en asesinos como él, de ficción, este sí que es totalmente ficción, no a Scott Sherrington, porque creo que no hay lugar más inhóspito en el mundo que cuando te tienes que enfrentar a ti mismo, cuando tienes que pasarlas tú solo. Ese tipo de sufrimiento que nos deja totalmente desarmados y sin otra opción que seguir dando otro paso, porque eres el escalador que si se para se muere congelado. Tienes que seguir aunque no quieras. Y en esa situación se ve Noah, en esa situación se ven cada uno de los personajes que trataré en las que traté en las anteriores novelas y que trataré en las siguientes, porque creo que de ese momento de oscuridad, de enfrentarte a lo peor que te puedas imaginar, que para cada uno es distinto y para cada uno de los personajes será diferente, pero Noah se enfrenta a algo muy, muy difícil, que es pasar un duelo por sí mismo, va a pasar en vida un duelo por su muerte, porque Noah tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza, sabe cuál es su fecha de caducidad, sabe cuándo se termina, y darse cuenta de esto, descubrirlo, le va a poner en un momento, imaginaos, terrible. Si ya es difícil afrontar la pérdida de los que queremos, el proceso de afrontar tu propio final es devastador. Se llama Noah, no por casualidad, se llama Noé como el del diluvio, porque él mismo está esperando su propio diluvio, su propio día final. El diluvio del que habla la novela no es el que vino sobre Bilbao, que eso no lo sabía nadie, es el que viene sobre Noah, que él sí lo sabe, y vivir con el peso de todo eso es terrible. Está fuera de su jurisdicción, está tomando una medicación que le vuela la cabeza totalmente, está confuso, físicamente está hecho polvo, tiene náuseas casi constantemente, está en una situación horrible y en medio de todo eso tiene que sobreponerse e intentar pensar e intentar cazar a un asesino. Le pedí a un experto, al que veréis que está nombrado en la novela, en los agradecimientos, que hiciera un perfil de John Biblia. Y claro, cuando hizo el perfil me encontré con algo que no esperaba y era que podría ser que él mismo hubiera sido una víctima en otro momento. Y no me vi obligada a construirlo así, a que el personaje también en la novela busque la ayuda de una psiquiatra, de la doctora Elizondo. No es casual eso, ¿eh? No es nada es casual, chicos, nada es casual. Aquí todo tiene bala detrás. Y esta doctora Elizondo, claro, llega a la conclusión a la que llegó mi experto, que es esta, y entonces se desarrolla la investigación a partir de ahí, que es lo que haría un policía real. Y dices, a ver, ¿cómo eres honesto si estás escribiendo ficción? Pues tienes que ser honesto con las emociones. Cuando tú me dices que llegas a una página y te ríes, te aseguro que yo estaba muerta de la risa cuando lo escribía. Y las partes que os emocionan hasta la lágrima, yo las escribí llorando. Esa es la manera, es que ponga mis emociones de verdad, que yo cuando estoy trabajando sea como un actor que interpreta. Siempre, fijaos, siempre me acuerdo de Lola Herrera. Lola Herrera estuvo durante muchísimos años interpretando 5 horas con Mario y hubo un momento en que tuvo que parar porque cayó en una depresión terrible. Y yo la comprendo perfectamente, porque si cada noche tenía que estar tan deprimida como lo está el personaje que habla con Mario, que habla con su marido muerto durante horas, en la más absoluta soledad, claro, la emoción que ella llevaba por dentro era la pena de una viuda, pero repitiéndolo cada noche. O sea, era una tortura espantosa. Pero es esa honestidad la que a ella le hizo encumbrarse como la gran actriz que es, el ser capaz de ese sacrificio interno.